golpe seco de metal contra el piso resonó en toda la cocina, cuando los hombres dejaron caer la estufa vieja junto a la pared, raspando la pintura recién puesta, y el sonido fue tan áspero que hizo girar a Amalia Quiroga desde el fregadero con las manos todavía mojadas, justo a tiempo para ver a Julieta Olavarría cruzarse de brazos en medio de la sala, impecable, como si aquello no fuera una escena, sino una decisión ya tomada desde hacía rato. Ahí está, dijo sin mirarla del todo, señalando la cocina ennegrecida como si fuera un mueble sin historia. Llévesela, es su pago de este mes. Amalia no respondió de inmediato. El agua le resbaló por los dedos hasta el suelo mientras sus ojos se detenían en la superficie gastada de la estufa, en las marcas de fuego acumuladas durante años que no le pertenecían, en la forma en que ese objeto ocupaba más espacio del que debería, como si trajera consigo todo lo que ella había sido en esa casa durante décadas. «Señorita Julieta», alcanzó a decir con una voz que no buscaba discutir, sino entender. Pero la joven ya estaba girando el rostro hacia su teléfono, interrumpiéndola con un gesto mínimo. «No haga un drama, Amalia. Es una buena cocina, todavía funciona, y no me diga que no le sirve», añadió con una media sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras uno de los hombres se limpiaba las manos contra el pantalón y evitaba mirar a la mujer que acababan de dejar en silencio. Amalia avanzó un paso, apenas, lo suficiente para tocar el borde frío del metal, y en ese contacto breve se le mezclaron los años. Las madrugadas antes del amanecer, las noches en que había terminado de limpiar cuando la casa ya dormía, las veces que había llegado tarde a su propia mesa porque en esa otra cocina, la grande, la importante, todavía faltaba servir. Sintió la mirada de los demás en la espalda, ese tipo de mirada que no se sostiene pero tampoco se va, y levantó la cabeza lo justo para encontrarse con Julieta, que ahora sí la observaba, esperando una reacción que confirmara lo que ya pensaba de ella. «Son 31 años», dijo Amalia finalmente, sin elevar la voz, como si ese número no fuera un reclamo, sino un dato que todavía podía sostenerse en el aire. Julieta alzó una ceja, impaciente, y dejó escapar un suspiro breve. «Y se le han pagado, ¿no? Esto es un extra, si quiere tomarlo así, o puede dejarlo, no es obligación», respondió, acomodándose el saco como quien da por cerrada una conversación que nunca quiso abrir. El silencio que siguió no fue largo, pero pesó más que cualquier discusión. Amalia retiró la mano de la estufa con lentitud, como si ese gesto marcara algo que no tenía vuelta atrás, y miró una vez más el objeto que ahora le pertenecía de una forma que no había pedido, mientras los hombres ya se dirigían a la puerta sin decir palabra. «Está bien», dijo al final, con una calma que no venía de la resignación, sino de un lugar más profundo, uno que ni siquiera Julieta parecía capaz de leer. «Me la llevo». Y en ese instante, sin que nadie lo notara todavía, algo cambió de sitio, no en la cocina, no en la casa, sino en la forma en que esa historia iba a continuar, porque lo que Julieta acababa de entregar como descarte no era solo una estufa vieja, y Amalia, con las manos aún húmedas y la espalda recta, estaba a punto de descubrirlo. Amalia Quiroga no volvió a hablar después de aceptar la estufa. La escena se cerró sin ruido, pero no sin peso, y mientras los hombres terminaban de acomodarla contra la pared y se retiraban por la puerta de servicio, ella se quedó unos segundos más de pie, con las manos todavía húmedas, sintiendo cómo el silencio se instalaba en la cocina con una densidad distinta a la de otros días. Julieta Olavarría ya no estaba mirando. Había vuelto a su teléfono como si aquello hubiera sido un trámite menor, y ese gesto, más que las palabras, fue lo que terminó de acomodar algo dentro de Amalia, una comprensión lenta pero firme de que ya no había nada que esperar en ese lugar. Sin embargo, no hubo reproche ni gesto brusco. Simplemente giró sobre sus talones, tomó el delantal que había dejado sobre la silla y lo dobló con cuidado antes de colocarlo en su bolso, como si ese acto mínimo fuera una manera de cerrar un ciclo que no necesitaba testigos. El camino de regreso a su casa fue más largo de lo habitual, no por la distancia, sino por el peso que llevaba consigo.
Y cuando los mismos hombres dejaron la estufa en la entrada de su cocina humilde, tuvieron que maniobrar con torpeza para hacerla pasar por la puerta angosta, raspando el marco y empujando con el hombro, hasta que finalmente se dio el espacio, como si incluso la casa dudara en aceptar algo tan grande. ¿Dónde la dejamos, doña?, preguntó uno de ellos sin mirarla directamente. Y Amalia señaló el rincón más cercano a la pared con un movimiento leve de la mano, manteniendo esa calma que no era indiferencia, sino contención. Ahí está bien, respondió. Y cuando el metal volvió a golpear el piso, esta vez en su propia casa, el sonido fue distinto, menos agresivo, pero igual de definitivo. Cuando se quedaron solas, ella y la estufa, Amalia avanzó despacio, recorriendo con la mirada cada detalle que antes había visto desde lejos. Las perillas gastadas, la parrilla torcida, la grasa acumulada en las esquinas donde nadie se había detenido a limpiar en años. No era solo suciedad, era abandono, era descuido, era la huella de una vida que no había sido la suya y que ahora ocupaba un espacio demasiado grande en su cocina pequeña. «No te voy a dejar así», murmuró en voz baja, no como si le hablara al objeto, sino como si se estuviera dando una orden a sí misma. Y en ese momento, Paula Quiroga apareció en la puerta, apoyándose en el marco con el gesto cansado de quien llega después de un día largo. «¿Y eso, mamá?», preguntó, dejando el bolso sobre la mesa, y Amalia tardó un segundo en responder, midiendo las palabras como quien no quiere que pesen más de lo necesario. «Es lo que me dieron hoy», dijo al fin, sin adornos, y Paula frunció el ceño mientras avanzaba unos pasos, pasando la mano por la superficie áspera de la estufa con una mezcla de incredulidad y molestia contenida. «¿Eso te dieron después de tantos años?», insistió, y en su voz ya no había sorpresa, sino una indignación que buscaba salir. Amalia la miró entonces, no para compartir esa rabia, sino para sostenerla antes de que creciera. «No levantes la voz», dijo con suavidad, acercándose un poco más. «No vale la pena». Paula apretó los labios, conteniendo lo que iba a decir, y bajó la mirada hacia el suelo como si ahí pudiera acomodar lo que no entendía. «No es justo», murmuró. Y Amalia asintió apenas, reconociendo esa verdad sin necesidad de discutirla. «No lo es», respondió, pero en lugar de detenerse en esa idea, se inclinó ligeramente hacia la estufa, pasando la mano por el borde como si ya estuviera pensando en lo siguiente. «Mañana la limpio», añadió con una calma que no tenía nada de resignación, sino de decisión. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Paula ya dormía en la habitación contigua, Amalia se sentó en la única silla de la cocina, frente a la estufa que ahora dominaba el espacio, y dejó que el día terminara de asentarse dentro de ella. No hubo lágrimas ni palabras en voz alta, solo un suspiro largo que salió despacio, como si llevara años esperando ese momento para soltarse, y en ese gesto mínimo se mezclaron las madrugadas sin descanso, las comidas ajenas servidas con cuidado, las ausencias en su propia mesa, todo lo que había dado sin medir, sin reclamar, sin detenerse. «Diosito», murmuró al fin, mirando un punto fijo en la pared, «no te pido que me devuelvas nada, solo que lo que venga tenga un poco más de dignidad que esto». Y el silencio que siguió no respondió, pero tampoco fue vacío. Fue ese tipo de silencio que se queda, como si algo estuviera acomodándose en un lugar que todavía no se ve. Amalia se levantó entonces, apagó la luz y se fue a dormir sin mirar atrás, pero antes de cerrar la puerta, sus ojos se detuvieron un segundo en la estufa, en ese objeto que había llegado a su casa como un recordatorio de todo lo que había sido, y que, sin que ella lo supiera todavía, estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de asomarse por la ventana pequeña de la cocina, Amalia Quiroga ya estaba de pie frente a la estufa con las mangas recogidas y el cabello bien sujeto, como si se dispusiera a enfrentar algo más que grasa acumulada, y mientras Paula aún dormía en la habitación contigua, el silencio de la casa le dio el espacio necesario para concentrarse en esa tarea que no había elegido, pero que ahora le pertenecía por completo. Preparó una palangana con agua caliente,
Vertió un poco de vinagre y tomó el bicarbonato con la misma naturalidad con la que había hecho ese gesto cientos de veces en cocinas ajenas, aunque esta vez había algo distinto en la manera en que apoyaba las manos, como si cada movimiento fuera una forma de reclamar el lugar que ese objeto estaba ocupando en su vida. Comenzó por las parrillas, retirándolas con cuidado y apoyándolas sobre el suelo, frotando cada rincón con paciencia, sin apuro, sin brusquedad, dejando que el tiempo se marcara en el ritmo de sus manos, y a medida que la capa de suciedad cedía, el metal iba recuperando un brillo opaco que no tenía nada de nuevo, pero sí algo de digno, como si debajo de todo ese abandono hubiera estado esperando a que alguien lo mirara de verdad. «No vas a entrar a mi casa así», murmuró en voz baja, casi sin darse cuenta de que hablaba, y el vapor que subía desde el agua caliente empañó por un instante el vidrio de la ventana, difuminando la luz que empezaba a colarse desde afuera. Cuando terminó con la parte superior, se inclinó hacia el horno, abriendo la puerta con un leve esfuerzo, que dejó escapar un olor antiguo, una mezcla de grasa vieja y tiempo detenido que la hizo fruncir el ceño apenas, pero no retrocedió. Tomó un trapo, lo humedeció y comenzó a limpiar con movimientos firmes, entrando en cada esquina como si quisiera borrar no solo la suciedad, sino también todo lo que ese objeto había representado el día anterior. Afuera, el sonido lejano de un carro pasando por la calle le recordó que el mundo seguía su curso, que nada de lo que había pasado en esa casa grande tenía por qué detener lo que aún podía construirse en la suya, y esa idea, pequeña pero constante, fue la que la sostuvo mientras seguía trabajando. El primer cajón inferior cedió sin resistencia cuando tiró de él, revelando trapos viejos que retiró sin pensarlo, dejándolos a un lado como si no merecieran más atención, y el segundo ofreció un poco más de oposición, pero terminó abriéndose con un pequeño tirón que hizo vibrar el metal. Dentro encontró una cuchara de madera con el mango ennegrecido y una tapa sin olla, objetos sueltos que parecían haber quedado olvidados en algún momento sin importancia, y que ella dejó sobre la mesa sin detenerse demasiado. «Pura cosa vieja», murmuró, más para sí misma que para nadie, y por un instante pensó que eso era todo lo que iba a encontrar, restos de una vida ajena que ya no tenía lugar. Pero el tercer cajón fue distinto desde el primer intento. El riel derecho estaba torcido y ofrecía una resistencia incómoda que la obligó a ajustar la postura, a apoyar mejor el peso del cuerpo y tirar con más firmeza. Y el sonido que hizo al ceder no fue limpio, sino áspero, como si algo se hubiera desprendido después de mucho tiempo sin moverse. Amalia se detuvo un segundo, con el cajón a medio salir, sintiendo una leve tensión en el pecho que no sabía explicar del todo, como si ese pequeño obstáculo hubiera despertado una intuición que no venía de la lógica, sino de otra parte más profunda. «A ver», dijo en voz baja, retomando el movimiento con más cuidado, y cuando finalmente logró sacar el cajón completo y apoyarlo sobre el suelo, notó que el fondo no era del todo plano, que había una ligera irregularidad que no coincidía con el resto de la estructura. Se agachó un poco más, acercando el rostro, y pasó la mano por esa zona con los dedos abiertos, sintiendo la superficie con una atención distinta a la que había tenido hasta ese momento, y entonces lo vio. Un borde apenas perceptible, una línea cubierta por una cinta vieja que había perdido color con los años, pero que seguía cumpliendo su función de mantener algo en su lugar. El corazón le dio un pequeño vuelco, no de miedo, sino de una expectativa que creció sin permiso, y por un instante dudó, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar algo más que el estado de una estufa vieja. «¿Y esto?», murmuró, llevando la uña al borde de la cinta, levantándola con cuidado para no romper lo que estuviera debajo, y en ese gesto lento, casi ceremonioso, se concentró todo lo que había sido ese día. La humillación, el cansancio, la dignidad sostenida contra todo. La cinta cedió con un leve crujido, y el pequeño compartimento se abrió lo suficiente para dejar ver un sobre doblado, oculto con una intención que no tenía nada de casual, y Amalia se quedó inmóvil un segundo, con la mano suspendida en el aire,
sintiendo cómo el tiempo parecía detenerse justo en ese punto exacto. No sabía aún qué contenía. No sabía por qué estaba ahí, pero en lo más hondo de su pecho algo ya se había encendido. Una certeza que no tenía palabras, pero que empujaba con fuerza, como si la vida, después de tanto tiempo, estuviera a punto de decir algo que había guardado demasiado. Amalia Quiroga no tomó el sobre de inmediato. Lo dejó donde estaba, apoyado en el fondo del cajón abierto, como si al tocarlo fuera a romper algo más que una cinta vieja. Y durante unos segundos se quedó ahí, agachada, con la respiración contenida y los ojos fijos en ese papel doblado que no tenía por qué estar en ese lugar, pero que estaba, esperando, como si alguien hubiera calculado el momento exacto en que debía ser encontrado. Afuera, el día ya había avanzado lo suficiente como para que los sonidos del pueblo comenzaran a filtrarse por la ventana. Pero dentro de la cocina el tiempo parecía moverse de otra manera, más lento, más denso. Y en ese pequeño espacio entre la duda y la decisión, Amalia sintió algo que no reconocía del todo, una mezcla de temor y expectativa que no venía de la costumbre, sino de la intuición. «¿Mamá?». Se escuchó la voz de Paula desde la puerta, todavía cargada de sueño, y Amalia giró apenas la cabeza, lo suficiente para verla apoyada en el marco, observando la escena con el ceño fruncido, al notar el cajón desmontado en el suelo y la postura de su madre, que no parecía la de alguien que simplemente estuviera limpiando. «¿Qué encontraste?», preguntó, avanzando un par de pasos con esa mezcla de curiosidad y preocupación que no terminaba de definirse, y Amalia tardó un segundo en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque todavía no sabía cómo nombrar lo que tenía enfrente. «No sé», admitió al fin, con una honestidad que no dejaba espacio para suposiciones. Pero alguien quiso que esto no se viera fácil. Extendió la mano con cuidado y tomó el sobre entre los dedos, sintiendo su grosor. El peso, leve pero distinto al de un papel cualquiera, y lo giró despacio hasta dejar la cara principal hacia arriba. La superficie estaba amarillenta por el tiempo, pero lo que había escrito sobre ella no estaba borrado. Y en cuanto sus ojos se detuvieron en esas letras, algo dentro de su pecho se tensó sin aviso. «¿Qué dice?», insistió Paula, inclinándose un poco más para mirar por encima de su hombro. Y Amalia no respondió de inmediato. Pasó el pulgar por el borde del sobre, como si necesitara ese contacto para asegurarse de que lo que veía era real. Y entonces lo leyó en voz baja, casi para sí misma. Pero lo suficientemente claro como para que Paula también lo escuchara. «Fermín Olavarría», pronunció, y el nombre no cayó como un dato más, sino como una presencia que volvía de golpe a ese espacio. Paula se quedó quieta, procesando lo que acababa de oír, y en su mirada apareció una chispa de reconocimiento mezclada con incredulidad. «¿Don Fermín?», preguntó, bajando la voz como si temiera romper algo al decirlo más fuerte, y Amalia asintió apenas, sin apartar los ojos del sobre. «Sí», murmuró, y en ese instante los recuerdos comenzaron a acomodarse solos, trayendo de vuelta la figura del hombre que había sido dueño de esa casa antes de que todo cambiara, su manera de hablar sin alzar la voz, el respeto con el que siempre la había tratado, como si hubiera sabido ver algo que los demás no veían o no querían ver. Con un cuidado casi reverente, Amalia abrió el sobre, despegando el borde con lentitud para no rasgar el papel, y cuando finalmente logró separar la solapa, una serie de hojas dobladas aparecieron en su interior, ordenadas con una precisión que no tenía nada de improvisada. Sacó la primera, reconociendo de inmediato el papel oficial, los sellos, las firmas, todo lo que indicaba que aquello no era una simple nota olvidada, sino algo preparado con intención. Paula se acercó un poco más, apoyando una mano en el borde de la estufa, como si necesitara sostenerse, y observó en silencio mientras su madre desplegaba los documentos sobre la superficie metálica, alisándolos con la palma para poder leer mejor. «Si estás leyendo esto», comenzó Amalia, y su voz cambió apenas, no en volumen, sino en la manera en que se apoyaba en cada palabra. «Es porque esta cocina ya no está en mi casa».
continuó, deteniéndose un instante como si cada frase necesitara encontrar su lugar antes de avanzar. Paula no dijo nada, pero su respiración se hizo más lenta, más atenta, como si comprendiera que estaban entrando en un terreno que no se parecía a nada de lo que habían vivido hasta ese momento. Amalia siguió leyendo, y a medida que avanzaba, las palabras dejaron de ser ajenas para convertirse en algo que la atravesaba directamente, mencionando su nombre, sus años en esa casa, la forma en que había trabajado sin faltar, sin tomar lo que no era suyo, sin hacer ruido. Cuando llegó a la parte en la que se hablaba de la propiedad, del terreno, de los documentos adjuntos y de la voluntad expresa de que aquello pasara a manos de quien cumpliera ciertas condiciones, Amalia detuvo la lectura, no porque no entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien, y por un instante sintió que el aire le faltaba, no de angustia, sino de algo más hondo, algo que venía de todos los años en que había aprendido a no esperar nada que no pudiera sostener con sus propias manos. «Mamá», dijo Paula, con la voz más baja que antes, buscando en el rostro de Amalia una confirmación que todavía no se animaba a dar por hecha. «¿Eso significa...?» Amalia no respondió enseguida. Volvió a mirar las hojas, los sellos, las firmas, la letra clara que no dejaba lugar a interpretaciones, y cuando finalmente levantó la vista, había algo distinto en su expresión, no una sonrisa, no todavía, sino una firmeza nueva, como si una pieza que había estado suelta durante años acabara de encontrar su lugar. «Significa que alguien sí estaba mirando», dijo despacio, más para sí misma que para Paula, y en esa frase no había triunfo ni revancha, sino una verdad que se asentaba con calma, ocupando el espacio que le correspondía. Paula la miró en silencio unos segundos, y luego, sin decir nada más, apoyó la frente en el hombro de su madre, dejando que ese momento existiera sin necesidad de explicaciones, mientras afuera el día seguía avanzando como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de esa cocina, en ese rincón donde una estufa vieja había llegado como humillación, algo acababa de transformarse para siempre. Amalia Quiroga no volvió a sentarse de inmediato después de terminar de leer. Dejó las hojas sobre la estufa, alineadas con un cuidado casi meticuloso, y permaneció de pie unos segundos más, como si necesitara que su cuerpo alcanzara a su cabeza antes de moverse, mientras Paula seguía a su lado observando los documentos con una atención que ya no tenía nada de duda, sino de asombro contenido. El aire en la cocina se sentía distinto, no más ligero, pero sí más claro, como si algo que había estado suspendido durante años hubiera encontrado finalmente dónde caer. «Tenemos que ir con alguien que entienda esto», dijo Paula, rompiendo el silencio con una urgencia que no venía del miedo, sino de la necesidad de confirmar lo que parecía demasiado grande para sostenerlo solo con palabras. Amalia asintió despacio, recogiendo las hojas y devolviéndolas al sobre con el mismo cuidado con el que las había sacado, como si ese gesto fuera también una forma de proteger lo que acababan de descubrir. «Don Vicente Luján», respondió casi sin pensarlo, y en su voz apareció por primera vez desde el día anterior una dirección clara. El camino hasta la oficina del notario no fue inmediato. Antes, Amalia guardó el sobre en el lugar más seguro de su casa, dentro de una caja de madera donde conservaba lo poco que consideraba realmente suyo, y se cambió el delantal por una blusa limpia, alisándose el cabello frente a un espejo pequeño que devolvía una imagen conocida, pero ahora atravesada por algo nuevo, una firmeza que no había estado ahí el día anterior. Paula la observó en silencio mientras se preparaba, notando esos detalles mínimos que hablaban de un cambio que todavía no se decía en voz alta. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, no como quien duda, sino como quien quiere acompañar, y Amalia se permitió una leve sonrisa, breve, contenida, pero real. «Estoy en camino», respondió, y en esa frase había más verdad de la que cualquiera de las dos hubiera podido explicar. La oficina de don Vicente Luján seguía siendo la misma de siempre, con ese olor a papel viejo y café recién hecho que parecía haberse quedado atrapado entre las paredes, y cuando Amalia cruzó la puerta, el sonido de la campanilla anunció su llegada con una discreción que contrastaba con todo lo que llevaba dentro. El notario levantó la vista desde su escritorio,
ajustándose los lentes con un gesto automático, y durante un instante sus ojos tardaron en reconocerla, más allá de la figura habitual que entraba a hacer consultas menores o a acompañar a alguien más. «Amalia», dijo al fin, con una sorpresa leve que no ocultaba del todo la curiosidad. «¿En qué puedo ayudarla?». Ella no respondió de inmediato. Sacó el sobre de su bolso y lo colocó sobre el escritorio con ambas manos, como si ese acto fuera ya una declaración suficiente. «Necesito que vea esto», dijo, y en su tono no había titubeo, solo una calma firme que llamó la atención de don Vicente antes incluso de abrir el sobre. El hombre tomó los documentos con cuidado, desplegándolos uno a uno sobre la mesa, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, el gesto de rutina fue dando paso a una concentración más profunda, a ese tipo de silencio que no es vacío, sino trabajo en curso. Paula observaba desde un costado, con los brazos cruzados, siguiendo cada movimiento como si pudiera leer algo en la forma en que el notario sostenía el papel, en la manera en que detenía la mirada en ciertos puntos y regresaba a ellos para confirmar lo que estaba viendo. «Esto», comenzó don Vicente, sin terminar la frase de inmediato, como si necesitara ordenar lo que iba a decir, y levantó la vista hacia Amalia, con una expresión que ya no era de simple interés. «¿Sabe lo que tiene aquí?», preguntó, y Amalia sostuvo su mirada sin apartarla, consciente de que ese era el momento en que todo podía afirmarse o desmoronarse. «Creo que sí», respondió, «pero quiero que usted me lo diga». Don Vicente asintió lentamente, volviendo la vista a los documentos, y tras unos segundos que parecieron alargarse más de lo necesario, dejó las hojas sobre la mesa con un gesto que cerraba cualquier duda. «Tiene usted un título válido», dijo finalmente, con una claridad que no necesitaba adornos, respaldado por una carta notariada que yo mismo ayudé a preparar hace años. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de asimilación, y Paula dejó escapar el aire que no se había dado cuenta de estar conteniendo. «Entonces, es de ella», añadió señalando a su madre, y don Vicente asintió una vez más, esta vez con una leve inclinación de cabeza que tenía algo de respeto. «Es suyo», confirmó, y en esa afirmación no había duda ni matiz. Amalia no reaccionó con un gesto grande, ni con palabras apresuradas. Apoyó las manos sobre el borde del escritorio, sintiendo la madera firme bajo sus dedos, y dejó que esa verdad encontrara su lugar dentro de ella sin forzarla, como había hecho siempre con todo lo que había tenido que aprender a sostener. «Gracias», dijo al fin, mirando a don Vicente con una gratitud que no era solo por la confirmación, sino por la claridad, por el cierre de una duda que había estado abierta demasiado tiempo. El notario inclinó apenas la cabeza, devolviéndole el gesto, y mientras comenzaba a explicarle los pasos que seguían, los trámites, los tiempos, las firmas necesarias, Amalia escuchaba con atención, pero por debajo de esas palabras, algo más profundo ya se estaba acomodando, algo que no tenía que ver con papeles ni con registros, sino con la certeza de que su vida, sin hacer ruido, acababa de cambiar de dirección. El regreso a casa no tuvo la prisa de quien huye, ni la lentitud de quien duda. Amalia Quiroga caminó con un paso sostenido, el sobre bien guardado contra su pecho dentro del bolso, mientras Paula avanzaba a su lado en silencio, mirando de vez en cuando a su madre, como si intentara reconocer en su rostro a la misma mujer de siempre, o a alguien que acababa de cruzar un umbral invisible. El sol de la tarde caía con una suavidad distinta, y el polvo del camino se levantaba apenas bajo sus pasos, como si incluso el aire supiera que algo había cambiado, aunque nadie más en el pueblo pudiera nombrarlo todavía. «¿Se lo vas a decir?», preguntó Paula finalmente, rompiendo ese silencio que ya no era incómodo, sino denso, cargado de pensamientos que buscaban salida. Amalia no respondió de inmediato. Siguió caminando unos metros más, dejando que la pregunta encontrara su lugar antes de contestarla. «No tengo nada que explicar», dijo al fin, con una serenidad que no era evasión, sino una forma de ordenar lo que venía. «Pero sí tengo algo que cerrar». Cuando llegaron a la casa, Amalia dejó el bolso sobre la mesa y sacó el sobre con el mismo cuidado de siempre,
como si ese gesto fuera ya una costumbre naciente, y lo colocó junto a la estufa que, horas antes, había sido símbolo de humillación, y ahora parecía ocupar el espacio con otra presencia, menos pesada, más propia. Se quedó un momento mirándola, recordando la escena del día anterior, la voz de Julieta Olavarría, el gesto despectivo, la manera en que había reducido 31 años a un objeto descartado, y en ese recuerdo no hubo rabia desbordada, sino una claridad que se asentaba como una verdad difícil, pero firme. «Mañana voy a pasar por la casa grande», dijo, sin apartar la vista de la estufa, y Paula la observó con una mezcla de sorpresa y expectativa que no intentó disimular. «¿Para qué?», preguntó, aunque en el fondo intuía la respuesta. Amalia giró entonces, encontrándose con los ojos de su hija, y en su mirada no había desafío, sino decisión. «Para despedirme», respondió, y en esa palabra había más que un trámite, había cierre, había dignidad, había una forma de ponerse en su lugar sin pedir permiso. La mañana siguiente llegó con un aire más claro, como si el día mismo hubiera decidido acompañar ese movimiento, y Amalia se vistió con una pulcritud que no tenía nada de especial, pero que en ella siempre había sido una forma de respeto, hacia los demás y hacia sí misma. Caminó hasta la casa grande sin mirar demasiado a los lados, sintiendo cómo cada paso la acercaba no a un enfrentamiento, sino a un punto final que había tardado años en dibujarse. Cuando cruzó la puerta de servicio, lo hizo con la misma naturalidad de siempre, pero esta vez sin el peso que solía acompañarla, y ese detalle, casi imperceptible para cualquiera más, marcaba toda la diferencia. Dentro, la casa estaba en orden, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido nunca, y ese contraste le arrancó una leve exhalación que no llegó a ser suspiro. Julieta Olavarría estaba en la sala, revisando unos papeles sobre la mesa, y levantó la vista apenas. Amalia apareció en el umbral. Su expresión no fue de sorpresa, sino de una curiosidad contenida que rápidamente se cubrió con la misma distancia de siempre. «Amalia», dijo, sin levantarse, «pensé que hoy no venía». Amalia avanzó unos pasos, deteniéndose a una distancia justa, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, y sostuvo su postura con una calma que no necesitaba imponerse. «Vengo a despedirme, señorita Julieta», respondió, y la palabra quedó en el aire con un peso distinto al de otras veces, como si ya no fuera una fórmula, sino una declaración. Julieta frunció apenas el ceño, dejando los papeles a un lado, y apoyó las manos sobre la mesa mientras la observaba con más atención. «¿Despedirse?», repitió, como si esa idea no encajara del todo en el lugar que tenía asignado para Amalia. «¿Y a dónde piensa ir?». La pregunta no sonó como preocupación, sino como un intento de recuperar una lógica que comenzaba a fallarle, y Amalia la escuchó sin apuro, permitiéndose un segundo antes de responder, no para encontrar las palabras, sino para elegirlas con precisión. «Atender lo mío», dijo finalmente, y en esa frase no había orgullo ni desafío, solo una verdad que no necesitaba adornos. El silencio que siguió fue breve, pero lo suficiente para que Julieta intentara leer entre líneas algo que no estaba dispuesta a aceptar sin resistencia. «¿Lo suyo?», insistió, con una leve tensión en la voz que no alcanzó a esconder del todo. «No recuerdo haberle dejado nada, aparte de la estufa». Amalia la miró entonces con una serenidad que no era indiferencia, sino una forma de sostener la situación sin perder el centro, y negó apenas con la cabeza, no como quien corrige, sino como quien ya no necesita convencer. «No todo lo que uno recibe viene de donde cree», respondió, y en esa frase había una profundidad que Julieta no alcanzó a procesar de inmediato, porque no estaba hecha para entender ese tipo de certezas. Durante un instante, sus miradas se sostuvieron sin necesidad de palabras, y en ese cruce no hubo superioridad ni sumisión, sino algo más incómodo para Julieta: igualdad. Amalia no sonrió, no hizo un gesto de triunfo ni de reproche. Simplemente dejó que ese momento existiera, limpio, sin ruido, como todo lo que había aprendido a sostener durante años. «Que le vaya bien, señorita».
añadió con una leve inclinación de cabeza, y antes de que Julieta pudiera responder algo que recuperara el control de la escena, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida con la espalda recta, sin apurar el paso, sin mirar atrás. Al cruzar nuevamente la puerta de servicio, el aire de afuera le golpeó el rostro con una frescura que no venía del clima, sino de la ausencia de algo que ya no llevaba consigo, y mientras avanzaba por el camino de tierra, sintió que por primera vez en mucho tiempo sus pasos no estaban marcados por la necesidad, sino por una decisión propia. Detrás, la casa grande quedó en silencio, con sus paredes intactas y su orden impecable, pero con una ausencia que ya no se podía ignorar, aunque nadie la nombrara en voz alta. Los días que siguieron no trajeron celebraciones ni cambios bruscos, sino un tipo de movimiento más silencioso, más constante, como el de una corriente que avanza sin hacer ruido, pero que termina por cambiar el curso de todo lo que toca, y Amalia Quiroga se dejó llevar por ese ritmo con la misma disciplina con la que había sostenido su vida durante años, atendiendo cada paso con cuidado, sin apurarse, pero sin detenerse. Don Vicente Luján la acompañó en los trámites con una precisión que no dejaba espacio para errores, explicándole cada firma, cada papel, cada instancia del proceso, con la paciencia de quien sabe que no se trata solo de legalidad, sino de asegurar que aquello que había sido decidido con intención llegara finalmente a donde debía estar. Paula, por su parte, se mantuvo cerca en todo momento, aprendiendo sin decirlo, observando cómo su madre escuchaba, preguntaba lo justo y asentía cuando era necesario, como si en ese proceso también se estuviera transmitiendo algo más que un bien material. El terreno del kilómetro 12 no era un lugar de promesas fáciles, sino de trabajo por hacer, y cuando Amalia lo vio por primera vez, acompañada por el notario, no buscó imaginar lo que podría ser, sino entender lo que era. Una bodega sólida, con paredes firmes y un acceso directo a la carretera que la hacía visible, útil, posible. «Aquí hay movimiento», comentó don Vicente, señalando el paso constante de vehículos, y Amalia asintió, recorriendo el lugar con la mirada, como quien reconoce una oportunidad no en lo que brilla, sino en lo que puede sostenerse. No hubo discursos ni decisiones impulsivas. Lo que hubo fue una aceptación clara de que aquello que ahora tenía en sus manos no era un regalo para gastar, sino una responsabilidad que debía cuidar. El primer ingreso llegó semanas después, cuando un comerciante de la zona preguntó por el espacio para guardar mercancía, y la conversación se dio en términos simples, sin adornos, con una claridad que no necesitaba impresionar a nadie. «Pago puntual y cuido lo que no es mío», dijo el hombre, y Amalia lo miró unos segundos antes de asentir, reconociendo en esa frase algo que había guiado su propia vida durante décadas. «Entonces nos entendemos», respondió, sellando el acuerdo con un apretón de manos que no necesitó más formalidad. Paula observó ese momento con una atención distinta, comprendiendo que ese tipo de decisiones, tomadas sin ruido, eran las que terminaban sosteniendo lo importante. Con el paso de los meses, la renta comenzó a llegar de manera constante, sin sobresaltos, y ese flujo tranquilo permitió que cosas que antes parecían lejanas comenzaran a acomodarse con naturalidad. El piso de la casa dejó de ser de tierra para convertirse en una superficie firme, el techo dejó de crujir en las noches de lluvia, y en el patio aparecieron los primeros árboles que Amalia había querido plantar desde hacía años, no como lujo, sino como una forma de echar raíces en un espacio que ahora sentía verdaderamente suyo. Paula, por su parte, pudo terminar sus estudios sin la presión constante del dinero, y cuando consiguió su primer trabajo, lo hizo con una seguridad que no venía solo de lo aprendido, sino de saber que había un lugar al que podía volver sin miedo. Amalia no regresó a la casa grande después de aquella despedida, y no lo hizo por orgullo ni por rencor, sino porque simplemente ya no había nada que la atara a ese lugar, y esa ausencia, con el tiempo, empezó a sentirse más que cualquier presencia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Julieta Olavarría continuó con su vida, con sus decisiones, con su manera de ordenar el mundo,
pero había algo en la forma en que ciertos espacios quedaban vacíos, en la manera en que algunas cosas dejaban de funcionar con la misma precisión, que le recordaba, sin quererlo, que no todo podía reemplazarse con facilidad. Un domingo de mercado, meses después, Amalia atendía junto a Paula un pequeño puesto de comida que habían decidido montar como complemento, y mientras servía café de olla a un cliente, levantó la vista y vio a Julieta caminando entre la gente, sin la prisa habitual, sin el teléfono en la mano, con una expresión que no terminaba de encajar con la imagen que había construido de sí misma. Sus miradas se cruzaron, y esta vez no hubo distancia ni jerarquía, solo un reconocimiento breve, inevitable. Julieta se acercó despacio, deteniéndose frente al puesto, observando los tamales, el vapor que subía de las ollas, la forma en que Paula se movía con seguridad al otro lado de la mesa. «Amalia», dijo finalmente, y en su voz ya no había el filo de antes, sino algo más contenido, más difícil de nombrar. Amalia la miró con la misma calma que había aprendido a sostener, sin apuro, sin necesidad de adelantarse a nada. «Señorita Julieta», respondió, manteniendo el respeto sin cargarlo de significado, y por un momento ninguna de las dos dijo nada más, como si el tiempo necesitara acomodarse entre ellas antes de avanzar. Julieta bajó la mirada hacia el mostrador y luego volvió a levantarla, buscando palabras que no parecían llegar con facilidad. «Me alegra que esté bien», dijo al fin, y aunque la frase era simple, había en ella un esfuerzo que no pasó desapercibido. Amalia asintió levemente, tomando un tamal caliente y colocándolo en un plato con un movimiento natural. «Gracias», respondió, y se lo extendió sin pedir nada a cambio, no como un gesto de superioridad, sino como una decisión propia, libre de cualquier deuda pendiente. Julieta recibió el plato con una ligera vacilación, como si no supiera del todo cómo colocarse en esa nueva escena, y asintió en silencio antes de dar un paso atrás, dejando espacio para que otros clientes se acercaran. No hubo disculpas ni explicaciones, pero tampoco hicieron falta. Lo que había entre ellas ya no necesitaba ser dicho en voz alta, porque cada una ocupaba ahora un lugar distinto, definido no por lo que había pasado, sino por lo que habían hecho con ello. Cuando Julieta se alejó entre la gente, Amalia volvió a su puesto, al movimiento constante de servir, cobrar, acomodar, y en medio de esa rutina que ahora le pertenecía, dejó escapar una sonrisa pequeña, firme, de esas que no buscan ser vistas, porque no necesitan confirmación. Paula la observó un segundo antes de continuar con su tarea, entendiendo sin palabras que lo que había cambiado no era solo su situación, sino la forma en que estaban paradas frente al mundo. Y en ese cambio silencioso, sostenido, estaba todo. El ritmo del puesto no se detuvo después de aquel cruce. Por el contrario, pareció asentarse con una naturalidad que solo llega cuando cada cosa encuentra su lugar sin forzarla. Y Amalia Quiroga siguió atendiendo como lo había hecho siempre, sirviendo, cobrando, acomodando, con esa precisión silenciosa que no busca aplauso pero sostiene todo. Paula se movía a su lado con soltura, respondiendo a los clientes con una seguridad que ya no necesitaba aprobación, y entre ambas se había instalado una complicidad tranquila, hecha de miradas breves y gestos mínimos que decían más que cualquier palabra. El vapor de las ollas subía constante, mezclándose con el murmullo del mercado y el sonido lejano de los vehículos que pasaban por la carretera, creando un fondo vivo que no interrumpía, sino que acompañaba. «Uno más con café», pidió un hombre desde el otro lado del mostrador, y Paula respondió con un gesto rápido, sirviendo con la misma eficiencia que había visto en su madre durante años, mientras Amalia envolvía otro pedido con movimientos firmes, casi mecánicos, pero cargados de intención. No había apuro, pero tampoco pausa. Cada acción tenía su tiempo justo, como si el cuerpo recordara mejor que la mente lo que había que hacer. En un momento, mientras alcanzaba un plato, Amalia levantó la vista y recorrió el entorno con una calma distinta, deteniéndose un segundo en el camino que llevaba hacia la carretera, en el movimiento constante que ahora formaba parte de su vida, y en ese gesto breve se reconoció a sí misma en un lugar que antes no existía. «¿Cansada?», preguntó Paula en voz baja, aprovechando un instante sin clientes.
Y Amalia negó con la cabeza, sin dejar de acomodar unos vasos. No, respondió, y la palabra salió sin esfuerzo, como una constatación más que como una respuesta. Estoy bien. Paula sonrió apenas, entendiendo lo que había detrás de esa simple afirmación, y volvió a su tarea con una ligereza que no tenía nada de superficial, sino de seguridad. El sol comenzó a bajar lentamente, tiñendo de tonos cálidos el espacio del mercado, y con él llegaron los últimos clientes del día, aquellos que se acercaban sin prisa, como si también quisieran alargar un poco más ese momento antes de que la rutina volviera a tomar su forma habitual. Entre ellos apareció don Vicente Luján, caminando con su paso medido, observando el puesto con una atención que mezclaba satisfacción y cierta curiosidad. Veo que no perdió el tiempo, comentó al acercarse, apoyando una mano sobre el borde del mostrador, y Amalia lo recibió con una leve inclinación de cabeza, sin dejar de trabajar. No había razón para hacerlo, respondió, sirviendo un café que le extendió con naturalidad. El notario tomó el vaso y asintió, dando un pequeño sorbo antes de hablar de nuevo. La escritura ya quedó registrada, dijo, con ese tono sobrio que no necesitaba énfasis. Todo está en regla. Paula levantó la mirada al escucharlo, y aunque ya lo sabía, la confirmación volvió a asentarse con un peso agradable, como una certeza que se renueva. Gracias, don Vicente, respondió Amalia, mirándolo un segundo más de lo habitual, no como quien agradece un favor, sino como quien reconoce un trabajo bien hecho. El hombre inclinó la cabeza, aceptando ese gesto sin necesidad de palabras adicionales, y tras despedirse con una breve mención, continuó su camino entre la gente. Cuando el mercado comenzó a vaciarse y el ruido se transformó en un murmullo lejano, Amalia y Paula recogieron el puesto con la misma coordinación con la que lo habían atendido, guardando utensilios, limpiando superficies, cubriendo lo que quedaba para el día siguiente. No hubo apuro en ese cierre, sino una especie de cuidado que convertía cada gesto en una forma de asegurar que todo estuviera listo para continuar. Al terminar, se quedaron un momento más en silencio, observando el espacio que habían ocupado durante el día, ahora vacío, pero todavía cargado de lo que había pasado ahí. ¿Te acordás de ayer?, preguntó Paula de pronto, sin apartar la vista del puesto, y Amalia sonrió apenas, no por la pregunta en sí, sino por lo que implicaba. Me acuerdo, respondió, apoyando una mano sobre la mesa, sintiendo la madera bajo sus dedos. Pero no pesa igual. Paula giró la cabeza hacia ella, buscando entender del todo esa frase, y Amalia la miró con una calma que no necesitaba explicarse. Porque ya no estoy parada en el mismo lugar, añadió, y en esa simple verdad se cerraba todo lo que había empezado con un golpe de metal contra el piso. Caminaron de regreso a casa juntas, con el cielo ya oscureciendo y las primeras luces encendiéndose a lo lejos. Y aunque el camino era el mismo de siempre, no lo sentían igual. Cada paso parecía más liviano, no porque las cosas fueran más fáciles, sino porque ya no cargaban con lo que no les correspondía. Al llegar, Amalia abrió la puerta y dejó que Paula entrara primero, como había hecho tantas veces, pero esta vez, antes de cerrar, se detuvo un segundo en el umbral, mirando hacia afuera con una quietud que no tenía nada de nostalgia, sino de cierre. Dentro, la estufa ocupaba su lugar en la cocina, limpia, firme, sin rastro de lo que había sido el día en que llegó. Y Amalia la miró apenas antes de apagar la luz. No dijo nada. No hacía falta. Lo importante ya había sido dicho de otra manera, en acciones, en decisiones, en silencios que habían encontrado su forma. Y mientras la casa se sumía en la calma de la noche, quedó claro que lo que había comenzado como una humillación no solo había cambiado de sentido, sino que había dado paso a algo más duradero, algo que no dependía de lo que otros daban o quitaban, sino de lo que uno decide hacer con ello. La noche no trajo ruido ni sobresaltos, sino una calma profunda que se instaló en la casa como si siempre hubiera pertenecido allí, y Amalia Quiroga se movió dentro de ese silencio con la naturalidad de quien ya no está esperando nada de afuera para sostenerse. Paula se había retirado a su habitación después de cenar, dejando la cocina ordenada,
con los utensilios en su lugar y la estufa limpia, reflejando la luz tenue de la lámpara. Y ese detalle, tan simple en apariencia, contenía todo lo que había cambiado sin necesidad de ser dicho. Amalia permaneció un momento más de pie, apoyando las manos sobre la mesa, sintiendo la madera firme bajo sus dedos, como si necesitara anclarse a algo concreto mientras dejaba que el día terminara de asentarse dentro de ella. ¿Te vas a quedar mucho ahí?, preguntó Paula desde el pasillo, asomándose apenas con una sonrisa cansada que no ocultaba del todo la curiosidad. Y Amalia giró la cabeza con un gesto leve, encontrando en esa mirada una compañía que ya no dependía de las circunstancias. «Un ratito más», respondió, y su voz no llevaba peso, solo una serenidad que se había vuelto parte de ella sin que lo notara del todo. Paula asintió y desapareció nuevamente, dejando tras de sí ese silencio compartido que no incomoda, que acompaña. Amalia se acercó a la estufa, apoyando la palma sobre la superficie metálica que ahora estaba tibia. No por el uso, sino por el calor que la casa retenía, y dejó que ese contacto le devolviera algo que no podía nombrar con precisión. Una sensación de continuidad, de algo que había pasado por muchas manos y que ahora encontraba un lugar distinto. Recordó el momento en que ese mismo objeto había sido arrojado frente a ella como un descarte, la mirada de Julieta Olavarría, el tono de su voz, y por un instante esas imágenes regresaron con una claridad intacta, pero ya no dolían igual, porque habían perdido el poder de definir lo que venía después. «No era sobre la estufa», murmuró en voz baja, más para sí misma que para nadie. «Era sobre lo que yo hacía con eso». Se sentó entonces, dejando que el cuerpo descansara después de días que no habían sido pesados en lo físico, pero sí en lo que movían por dentro, y apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando las manos con una calma que no tenía nada de resignación. Durante años había aprendido a aceptar lo que le daban, a acomodarse a decisiones ajenas, a encontrar dignidad en el trabajo bien hecho aunque nadie lo reconociera, y ahora, sin haber buscado un cambio de esa magnitud, se encontraba en un lugar distinto. No porque alguien se lo hubiera concedido, sino porque algo, en algún momento, había sido visto, valorado, guardado para después. «Don Fermín», dijo en voz baja, dejando que el nombre se quedara en el aire, no como una invocación, sino como un reconocimiento, como si en ese simple gesto se cerrara un círculo que había empezado mucho antes de que ella pudiera verlo. El reloj de pared marcó una hora que ya no importaba, y Amalia se levantó despacio, apagando la luz de la cocina antes de dirigirse hacia su habitación. Pero al pasar junto a la estufa, se detuvo un segundo, no por duda, sino por hábito, como quien saluda sin palabras algo que forma parte de su día. «Mañana seguimos», dijo en un susurro apenas audible, y en esa frase no había promesa ni carga, solo continuidad. Cuando se acostó, el cansancio llegó de una forma distinta, más liviana, más limpia, y mientras el sueño comenzaba a cerrarse sobre ella, no hubo repaso de lo ocurrido ni anticipación de lo que vendría, solo una sensación sostenida de estar en el lugar correcto, en el momento justo, sin necesidad de apurarse ni de retener nada. Afuera, la noche avanzó sin interrupciones, y dentro de la casa, todo quedó en silencio, pero no en un silencio vacío, sino en uno lleno, de esos que no piden ser llenados, porque ya lo están. Y en ese descanso sin ruido, sin testigos, quedó claro que lo más importante no había sido el sobre, ni los documentos, ni el terreno, sino la forma en que Amalia había atravesado cada uno de esos momentos sin perderse, sosteniéndose en algo que no se compra ni se hereda. Algo que simplemente se construye con el tiempo y se reconoce cuando ya está ahí. El día no tenía nada de especial cuando Amalia Quiroga volvió al terreno del kilómetro 12. Pero en su manera de caminar había una claridad que no necesitaba anuncio, como si cada paso supiera exactamente hacia dónde iba y por qué. Y mientras Paula la seguía unos metros atrás, cargando una caja con herramientas, el sonido del portón al abrirse marcó el inicio de algo que ya no dependía de nadie más. La bodega estaba en movimiento, con 2 hombres descargando mercadería y un camión estacionado a un costado.
y cuando la vieron entrar, levantaron la cabeza con ese gesto breve que mezcla respeto y costumbre, como quien reconoce sin preguntar quién está al mando. «Buen día, doña Amalia», saludó uno de ellos, y ella respondió con una leve inclinación de cabeza, recorriendo el lugar con la mirada antes de avanzar hasta el centro del espacio. «Vamos a ordenar esto mejor», dijo, señalando unas cajas mal ubicadas, y su voz no necesitó elevarse para hacerse escuchar. Había en su tono una firmeza tranquila que no imponía, pero organizaba, y en pocos minutos el movimiento empezó a acomodarse siguiendo sus indicaciones, no por obligación, sino porque tenía sentido hacerlo. Paula dejó la caja sobre una mesa y se acercó, observando a su madre con una mezcla de orgullo y sorpresa que ya no intentaba disimular, como si todavía le resultara nuevo verla en ese lugar, tomando decisiones que antes parecían pertenecerle a otros. Mientras caminaba entre las estanterías, Amalia pasó la mano por una de las paredes, sintiendo la solidez del material bajo sus dedos, y en ese contacto breve recordó la cocina, el golpe contra el piso, la voz de Julieta Olavarría, todo lo que había comenzado en un espacio cerrado y había terminado abriéndose en uno mucho más grande. «Nunca fue el lugar», murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta, y Paula la escuchó desde atrás, deteniéndose un segundo antes de preguntar. «Entonces, ¿qué era?», dijo, y Amalia giró apenas la cabeza, mirándola con una calma que no buscaba explicar, sino compartir. «Era saber dónde pararse», respondió, y en esa frase no había teoría ni discurso, solo una verdad que había aprendido con el tiempo. El sonido de un motor acercándose desde la carretera interrumpió ese momento, y ambas giraron la mirada hacia la entrada, justo cuando un auto oscuro se detenía frente al portón. La puerta se abrió con un movimiento contenido, y Julieta Olavarría bajó sin prisa, observando el lugar con una atención que no había tenido la primera vez que lo había visto en los papeles. Amalia no se movió para recibirla, ni se adelantó a nada. Se quedó donde estaba, con las manos a los costados, esperando, no como quien desafía, sino como quien ya no necesita hacerlo. Julieta avanzó unos pasos, deteniéndose a una distancia suficiente como para abarcar el espacio con la mirada antes de enfocarse en Amalia, y durante unos segundos no dijo nada, como si las palabras no encontraran el orden adecuado para salir. «Así que... era esto», dijo finalmente, dejando que la frase quedara incompleta, y Amalia asintió apenas, sin necesidad de agregar nada. «Era esto», repitió con suavidad, y en ese eco no había ironía ni triunfo, solo una confirmación. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí cargado, como si ambas supieran que ese encuentro no era casual, ni podía resolverse con una frase breve. Julieta bajó la mirada hacia el suelo por un instante, y cuando volvió a levantarla, había en sus ojos algo que no estaba la última vez. Una mezcla de reconocimiento y algo más difícil de nombrar. «No lo vi», dijo al fin, y la sinceridad de esas palabras no borraba lo ocurrido, pero lo colocaba en un lugar distinto. Amalia la escuchó sin interrumpir, sin adelantarse a responder, dejando que ese gesto existiera completo antes de tomarlo. «No hacía falta que lo viera», respondió después, y su voz no llevaba reproche, sino una claridad que no buscaba herir. «Hacía falta que yo no me olvidara». Julieta asintió lentamente, como si esa frase le tomara un segundo más de lo habitual en acomodarse, y dio un paso hacia atrás, mirando una vez más el espacio, el movimiento, las personas trabajando bajo una lógica que no había impuesto ella. «Está bien hecho», dijo, casi en un murmullo, y en esa admisión había más de lo que parecía. Amalia no respondió de inmediato. Dejó que el viento que entraba por el portón abierto moviera apenas su ropa antes de hablar. «Es trabajo», dijo al fin. «El mismo de siempre, solo que ahora es mío». No hubo más palabras después de eso. Julieta sostuvo la mirada un instante más, como si quisiera agregar algo que no terminaba de formarse, y finalmente giró sobre sus talones, regresando hacia el auto con un paso que no era el mismo con el que había llegado. Amalia la observó irse sin moverse, sin seguirla con la vista más allá de lo necesario,
y cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, volvió a girar hacia el interior de la bodega, donde el trabajo seguía, constante, real. ¿Seguimos?, preguntó Paula, acercándose con una leve sonrisa que no necesitaba ocultar nada, y Amalia asintió, retomando el movimiento con la misma naturalidad de siempre. Seguimos, respondió, y en esa palabra no había final, sino continuidad. El día avanzó como cualquier otro, con el ruido de las cajas, el ir y venir de los hombres, el sol desplazándose lentamente hasta comenzar a caer, y en medio de todo eso, Amalia se movía con una presencia que ya no tenía que demostrarse, porque estaba ahí, sostenida en cada decisión, en cada gesto, en cada paso que daba sin pedir permiso. Y mientras el portón volvía a cerrarse al final de la jornada, dejando el terreno en calma, quedó claro que lo que había comenzado como una humillación no solo había cambiado de forma, sino de sentido, convirtiéndose en algo que nadie podía quitarle, porque no estaba en la estufa, ni en los papeles, ni en el terreno, sino en el lugar desde el que había decidido pararse.